¿viste? Como Sí, tuvimos pseudo, mapuche, trucho. Mirá lo que empiezo a hablar de... Flor pide pista. Es mapuche. Bueno, a ver, veamos lo que pasó y te escuchamos, por supuesto. Porque viste que uno perdón, Martín. le agarra como de confianza. Mire, esto fue lo que pasó. A ver, contemos, Martín. Esto es frente a la gobernación. Frente a la gobernación. Había un acampe, una orden judicial de desalojar a los manifestantes, y esta orden la cumplió hoy la policía de... Pero esta gente que quería tomar algún lugar que colinda con Vaca Muerta... Ellos están reclamando una suerte de estatus jurídico respecto de su comunidades para con las tierras de las que señalan que son originarios. Hay todo un conflicto vinculado a ese tema. Como no se resuelve, el gobierno hicieron de Neuquén una manifestación frente a la gobernación, y el gobierno de Neuquén, por orden judicial, actuó y los desalojó. Bueno, Florencia no está tan de acuerdo con lo que pasó. No es que no estoy de acuerdo, conozco el tema, conozco mucho el tema porque estuve colaborando como abogada con la usurpación de Villa Mascardi, y este era un tema muy interesante, como decía Martín. Esta gente fue y usurpó un sector estratégico de Vaca Muerta. Entonces había muchas compañías, porque ahí tenés compañías productoras de petróleo, en general son multinacionales, que tenían que pagar una especie de peaje a esta gente para poder trabajar, por lo tanto encarecían todos los costos. O no querían que, yo no sé técnicamente cómo se explica, que la cañería pase por determinado lugar, y eso significaba también un problema muy serio. Pero ¿viste? No está acreditado, ni que sean ancestrales, ni previo al desarrollo de Vaca Muerta, ni que tengan realmente, digamos, vinculación con una tierra previo a la Constitución de la República Argentina. No tienen papeles, es gente que usurpó violentamente, y durante muchos años vienen tratando de que el gobierno de Neuquén les dé un reconocimiento cuando no está aprobado por la ley. Igualmente quedó derogada la ley que antes reconocía. Pero quiero decir algo. Este gobernador tomó esta decisión analizando el expediente, porque en las gestiones anteriores a Figueroa, para evitar el conflicto, habían de alguna manera dejado que queden ahí, que se arreglen con los privados. Me consta, porque tuvimos un montón de pymes que trabajan y que proveen. ¿Y afectaba a Vaca Muerta directamente esto? Claro, porque en realidad, por ejemplo, ¿cómo es la empresa de Galucho? Vista. Vista creo que tenía, por ejemplo, que justo había que pasar por ahí. Bueno, y tenía un problema, Vista, que me consta porque he hablado con los asesores de Vista, porque nos han consultado, respecto de qué hacer. Porque si vos aceptabas, estabas de alguna manera legalizando una cuestión ilegal. El tema puntual acá es que no es que... A ver, es una comunidad diaguita como puede haber en La Rioja, previa que hubo una causa muy grave en La Rioja porque había una señora que tenía un pedazo que era la constancia de que esa señora ancestralmente tenía sus antecedentes, ahí la sacaron a los palazos. Acá no había constancia legal de que esta gente fuera... pero estaban en un lugar estratégico. Y aparte venían haciendo postas. San Martín de los Andes hicieron un lío, tipo los de Villa Mascardi, que fueron a Virgen Misionera, que era un barrio, lo usurpó una plaza, lo rajaron de ahí, se fueron a Villa Mascardi, iban haciendo posta a ver dónde quedaban, ¿sí? Pero digo, ese era un caso que se tenía que resolver y que no tenía un estatus jurídico para discutir esa gente. ¿Y hoy en qué quedó? ¿El gobierno los desalojó? El gobierno los desalojó. Los desalojó el gobierno de Neuquén, ¿no? Por ese desalojo tendrán una causa judicial. Y se verá cómo sigue el conflicto y el reclamo por las tierras. Bueno, lo vamos a seguir con atención. ¿Qué viste en los cierres de la provincia de Buenos Aires? Porque hoy Carlos Rucauf nos dijo, esto termina mañana a las 2 de la tarde, y en los 3 espacios con mayor o menor tensión, costó mucho llegar a los acuerdos, ¿no? Es un tema muy difícil, ¿no? Nunca es fácil, pero bueno, nosotros de La Libertad Avanza, con el PRO, estamos bien contentos. Obviamente todo cierre de lista deja heridos, y eso es una realidad, pero bueno, nosotros tenemos primero una decisión de escuchar a la gente. Nosotros perdimos en el 23 la provincia de Buenos Aires porque fuimos separados, el PRO y La Libertad Avanza, y si vos ves en cada jurisdicción, tanto del conurbano como del interior, los números del PRO y La Libertad Avanza, los juntabas y o ganábamos o empardábamos en lugares muy difíciles, como por ejemplo Almirante Brown. Grindetti y Píparo, esa idea fue desastrosa, ¿no? Entonces, primero eso no fue fácil, obviamente, porque si bien La Libertad Avanza es el proyecto político del presidente, estamos todos detrás de ese proyecto político para que se consolide, también el PRO tenía algunos intendentes y alguna, digamos, todavía consolidación de poder más que nada en la provincia. Y bueno,
había que ponerse de acuerdo, pero hubo cuatro intendentes que no se fueron. Rompieron con la alianza de la Libertad Avanza y el PRO, sí. Porque se quejaban de un ninguneo por parte de la Libertad Avanza y porque no, los intendentes quieren poder tener, digamos, poder de decisión sobre la lista de concejales, que es clave para darles gobernabilidad en sus consejos deliberantes, y en ese sentido se criticaban que la Libertad Avanza actualmente en muchos casos jugaba como opositora y que no tenían poder de decisión sobre esas candidaturas a concejales. ¿Es así? Sí, igualmente, a ver, me gustaría poner el ejemplo de Soledad Martínez. Bueno, digamos. Vicente López. Soledad Martínez, fuerte, porque en realidad para que vean que había una discusión de números, pero digamos, la Libertad Avanza respetó el territorio y se acordó, digamos, Soledad Martínez es la persona más cercana a Jorge Macri. Entonces digo, la verdad que no estuve en el detalle, yo no estuve en el cierre ni en el armado, pero sí sé que, digamos, si había un caso difícil fue el de Soledad Martínez y sin embargo se respetaron la territorialidad para llegar a un acuerdo, y después hay otros que tomaron decisiones más personales, digamos. Yo creo que Javier Martínez de Pergamino vio la beta con Pasaglia creyendo que va a ir a andar bien. Vamos a ver después del 7 cómo le va, porque también juegan a todo nada ellos ahí, ¿eh? Le sale mal. Bueno, pero listo, es boleta corta. Claro, por eso digo. Corta, ¿no? Pero lo que yo digo que es, en la mesa de negociación, a mí me consta que si bien la Libertad Avanza, por supuesto, puso sus condiciones, pero también, pongo el ejemplo de Vicente López, que fue un caso difícil, se terminó respetando la territorialidad y se pudo acordar. Entonces, fue una excepción porque fue mayoría para que decida Soledad Martínez. Era la de todos. Y Soledad Junín también era. Y lo que pasa goleada, es que capaz que los intendentes tienen otras intenciones, o quizás al ser del interior, por ejemplo, en el caso de Petreca de Junín, cree que él en la cuarta puede, digamos, como son quizás secciones más chicas, puede él tirar la boleta y por eso se pone de cabecera, digamos. A ver, acá hay un tema que todos tenemos que saber. Los intendentes en general son conocidos en sus territorios, digamos. No es que son conocidos en todas las regiones, ¿no? Entonces digo, por ahí Petreca ve una opción de consolidarse un liderazgo en el interior y se abrió. Ahora está corriendo un riesgo, porque queda, viste, en un lugar muy local. Claro. El PRO dejó de existir porque cuando uno ve el color de la boleta, el nombre de la alianza, no hay ni un punto amarillo. No, en realidad hubo un acuerdo de que la boleta tenía el color el violeta, porque es el color... ¿Qué es? Digamos, Alianza, Libertad Avanza, ¿no? Libertad Avanza, pero el PRO, digamos, hizo un acuerdo político y las personas que entraron son del PRO. O sea, está todo bien establecido. Pero entonces, después... Hace 2 años el PRO peleaba por ser el partido que gobierna el país y hoy se tiene que meter adentro de una alianza para subsistir. Pero hoy, ¿qué números tiene? O sea, en 2 años... Y bueno, pero a mí me parece que yo te lo tomo y es una realidad. También, digamos, tenemos que hacernos cargo de los errores que cometimos. Obvio. No solamente con el PRO, sino como Juntos por el Cambio. Nosotros nos rompimos. Yo fui parte de eso. Nosotros éramos... Trabajamos en la campaña para Diego Santilli, gobernador, y era gobernadora. Patricia presidenta y Santilli gobernador, todos queríamos eso cuando Patricia gana la interna y se rompió todo abajo, dos candidatos a gobernadores, quedamos todos rotos, todos peleados, todos perdidos. Entonces digo, también nosotros aportamos a que el PRO, o dentro de la Alianza Juntos por el Cambio, a que el PRO termine siendo esto, o los radicales también todos rotos ahora, en la mitad con Somos Buenos Aires, la mitad con Nuevos Aires, la mitad con no sé dónde. Ahora, eso hecho está. Ahora, para adelante, ¿qué? A mí me parece, yo no soy del PRO, pero digo, me parece que es importante que dentro del análisis se tome la mejor decisión. Circunstancialmente en esta elección no hay amarillo, pero el PRO no desapareció como partido. Tuvo una alianza en donde prepondera... Bajó mucho su medición. Hoy pero aparte es una cuestión de sobrevivencia. O sea, son 8 legisladores, perdóname, Roberto. Son 8 legisladores, creo, si no estoy equivocada, alguno más, alguno menos, con condiciones de entrar, elecciones presidenciales, más de 60 concejales del PRO. Yo escuchaba a Ritondo Santilli, no sé cuál de los dos, que decía que de acuerdo a lo que ellos sostienen, por el acuerdo, hay una expectativa bastante interesante que el 50% entre, si no, pero por él entraba el 20%. Pero si iban solos, que es lo que dan las encuestas... ¿Cuánto metían? Nada. No iban a tener la posibilidad de tener gente entrable como ahora. Ahora han puesto personas en las listas, tanto de concejales como de legisladores provinciales, con expectativa de ingreso. Entonces me parece que eso es importante. Está el señor Robertino. Después yo le quiero preguntar, porque la señora es senadora de la provincia. Sí, claro. Y los números que trajo hoy Mariel de la legislatura provincial, Flor, son un escándalo
Total, Dios mío. me parece va a que- decir a mí que estaban con la reelección indefinida. Nosotros con Claro. la guerra de guerrillas se la volteamos con un celular. Y Si no me tenemos- dejaban ni firmar. Me querían secuestrar el celular para que no le firme quién votaba. Vos estabas ahí en Son el enloquecida, mal sí. esa gente. Vamos a hablar también esto de las reelecciones, porque algunos dicen, puede haber todavía algún artilugio, algún atajo para que no sé qué historia, pero estaba usted, señor, disculpe que lo interrumpimos todos. No, simplemente le quería preguntar a Florencia, en este contexto que hablamos, es, pensando en el PRO, ¿qué rol pensás que debería o podría tener una figura como la de Mauricio Macri, que es un dirigente muy importante, que no sea ni obstaculizar este proceso político, ni terminar peleándose con el presidente, pero tampoco de pronto ser ese jarrón chino que no sabe dónde ponerlo y lo destratás? ¿Qué rol se le puede Creo que asignar a una algo figura como la de trascendió Macri? de lo que dijo el presidente Milei, ¿no? Esa cosa de tipo embajador itinerante de Argentina. Mauricio Macri está muy vinculado con el fútbol, está muy bien vinculado dentro de la FIFA, cosa que es importante. Pero hasta ahora no. El no año se le da. pasado, No, digo, yo, el año la pasado verdad- lo querían jubilar, ¿te acordás? Que está medio Sí. grande para algunas cosas, dijeron, ¿no? Sí, no Ya pasó sé, Macri. son chicanas. Ah. Pero a mí me parece, que, el PRO tiene una coyuntura difícil en este contexto, Sí. han hecho un acuerdo para sobrevivir, me parece que está bueno eso, y después hay que ver para adelante cómo se continúa, pero no es que se disolvió, digamos, Ritondo y Diego y Guillermo Montenegro fueron claro. a negociar por el PRO, no es que fueron a decir, tomate, entregamos la llave del partido. Entonces digo, nada, obviamente que para lo que era el PRO tuvieron que achicarse, entendiendo la coyuntura, pero no es que desapareció. Entonces me parece que eso está bueno mantenerlo y está bueno que hayamos podido, más allá de que cada uno, viste, quiere como hacer su protagonismo, entender que la gente nos estaba pidiendo en la provincia que vayamos juntos, porque nosotros vamos separados y perdemos. Entonces me parece que eso está bueno. Ahora, perdón, Florencia, Sí. porque también es verdad que cuesta entender la estrategia un poco de la Libertad Avanza. En la ciudad el PRO fue el principal enemigo, el único objetivo se quería era ganarle al PRO, más que casi al kirchnerismo. Lo lograron, sacó mucha diferencia, candidato de la Libertad Avanza, Manuel Adorni, a Silvia Los Penato. En la provincia de Buenos Aires va en alianza, pero no parece haber una estrategia como común a nivel nacional, porque en octubre tenemos elecciones nacionales. Chaco, Mendoza, Entre claro, Ríos, ¿cuál, ¿no? ¿Cuál va a ser, por ejemplo, qué van a hacer en la ciudad de Buenos Aires cuando tengan que elegir no ya la legislatura local, sino la lista de diputados y senadores al Congreso de la Nación, nacionales? Mira, eso la verdad que la jurisdicción de la ciudad no lo sé. Lo que sí puedo decir, porque me parece que es importante decirlo, que la decisión, digamos, de tensionar un poco en la ciudad tuvo que ver con Jorge Macri, más que con el PRO en general, que Mauricio, de hecho, se enojó bastante con esa situación y que Mauricio, que es el presidente del partido, del PRO, el fundador del PRO, también ordenó a Ritondo que en colaboración con Montenegro y Santilli negocien con la Lo de Libertad la- Avanza en lo la de la provincia. provincia. Entonces digo, lo que pasó es que yo creo que Jorge Macri, que quizás venía de una gestión en el conurbano, no terminó de entender la idiosincrasia porteña y jugó una ficha medio solo y le salió mal. Pero digo, no era todo el PRO y yo supongo que la opción de ir juntos en octubre es una de las posibilidades, no digo que se Ciudad. dé y no tengo información, Claro, es una claro. opinión que puede estar sobre la mesa para ver si se puede consensuar algo para Igual octubre no juntos. parece haber sido más allá de la ciudad, que es un caso especial, había un enfrentamiento con Jorge Macri, pero no parece ser la estrategia igual general de la Libertad Avanza en alianza con el PRO en los distintos distritos. Por ejemplo, en Chaco se hizo una alianza con Esdero y el PRO se lo había excluido. O sea, ¿por qué al PRO por momentos parece que lo considera un enemigo político en lugar de considerarlo un aliado como actuó en el Congreso? ¿Cuál es tu lectura respecto No, a a eso? mí me parece que ahí hay una situación que tiene que ver con los dirigentes, más que con el partido. Digo, me parece que es responsable decirlo. Si vos lo llamás hoy al gobernador de Entre Ríos, seguramente te va a decir que van a ir en una alianza Sí, va, y que hay alianza. muy Mendoza. buena intención y que hay buena voluntad y que seguramente como en Mendoza. Después tenés situaciones como Córdoba, que hay una ala del PRO que quiere el acuerdo, hay otra que no, y están ahí a los tironeos. Bueno, y está Schiaretti acá armando lo de la tercera Aparte opción de de que Buenos está Aires, ¿no? Schiaretti, que es un jugador, el peronismo provincial, esa cuestión muy provincial. Entonces digo, cada jurisdicción es un mundo y a mí me parece que la cintura para negociar no la tienen todos los dirigentes del PRO. En algunos lugares vos tensionás hasta el final,
creyendo que la Libertad Avanza va a retroceder y ya sabe, si hay algo que se sabe de entrada es que la Libertad Avanza, para bien o para mal, si te gusta o no, no lo sé, no estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo simplemente Aceleran cuál es su táctica de construcción, entonces ahí ya tenés... Aceleran ahí. Entonces, ¿Qué está digo, ahí ya viendo tenés enfrente? Porque enfrente también tuvimos un cierre complicado. Todavía no cierre. Todavía no es cierre en el PJ. No. Le cortaron Es una la luz, cosa. le cortaron la luz a los platenses, porque más allá de que Hubo se dos hacen cortes, trampa qué y sé yo, todavía ¿viste? ¿Se le cortó dejaron... la luz? ¿Vos tenés información de que se cortó? Déjame, Sí. permitime, viste, dudar. Dudar Es que como dudamos todos. justo se corta la luz cuando una Cuando hay hora que antes del resolver. vencimiento y ahora para que... Y aparte se la cortan a los ciudadanos. Son tramposos, ¿viste? Son tramposos. Pero bueno, están muy rotos y lo que hay es una cuestión muy, muy local, ¿viste? Eso de que los intendentes no quieren, los intendentes del Kicillof, o digámoslo, pero el peronismo ortodoxo no quieren darle nada a la cámpora y los intendentes que tienen pero vos estás intendencia dentro- de la cámpora no quieren darle nada Vos al otro. estás dentro de la legislatura, la cámpora lo volvió loco a Kicillof. Sí, Todo en sí, contra, ¿no? me consta. Todo en contra, peor Me que consta. ustedes, que los opositores. Me consta Claro. que hay ahí como una cuestión muy de disputa. Para mí adelantaron la disputa. ¿La ¿Viste? del Esas cuestiones 27? que se adelantan. Y nada, y me parece que Kicillof está muy presionado por intendentes que están haciendo su negocio en el sentido político de sostener el poder en sus municipios y lo pusieron tipo cabeza y me parece que adelantó la discusión. Igualmente está todo roto. Y yo creo que lo que va a pasar es que van a localizar mucho la elección, me da la sensación, los intendentes más que nada del conurbano, o sea, Ferraresi en Avellaneda va a hablar por Avellaneda, no Claro. creo que ni que No, milite para Magario, hoy no, Rucauf no creo que decía, haya claro. por ejemplo, no sé, Bueno, varios dijeron... Magario como- y Mayra Mendoza, por ejemplo, ¿van a ir a hacer campaña a Quilmes? Pregunto, es una pregunta, porque Magario es la candidata provincial y Mayra es la intendenta que tiene su lista de concejales. Hoy Entonces ahí es Rucauf con decía mucho que ruido. las dos quieren ser gobernadoras en el 27. Entonces también, viste, es como que nos anticipamos. Estamos en el 25 pensando en el 27. Hay varios, en el 27, en el adelantaron 29. las peleas de poder. Catopodis también tienen aspiraciones de ser También, gobernador. claro. Entonces ahí Ahí que tenés puedan un- es otro precio, pero como Porque, querer hay varios. Claro, los intendentes te laburan el septiembre, pero después en octubre, una vez que terminó todo, no sé si es la misma voluntad, el mismo entusiasmo, las mismas ganas, no sé cómo es Dependerá del eso, ¿no? resultado Ya, también, claro, ¿no? Digo, sí. si ganan, Pero ellos si tienen se que acomodan. sostener, y ellos tienen una sensación, yo creo que en ese sentido los intendentes son muy, digamos, muy conocedores de su territorio, ellos tienen mucho temor de perder con la Libertad Avanza. Pero, sinceramente se lo digo, En más allá sus- de lo que... en sus territorios. Intendencias, digamos. Por eso, fíjate que hasta lo que sabemos, Espinosa va a encabezar la lista de concejales. Ferraresi va a encabezar... Fernando pero van a- Espinosa. Pero sí, van a no ser... está confirmado, pero era una de las opciones pero van que a estaban ser barajando. candidaturas testimoniales otra vez. Sí, Mario obvio. Seco Sí. también Vamos lo a ir a adelantó. eso Mario también, Seco, ¿eh? Ferraresi, que también tiene un Watson. tema muy grave Watson. con la cámpora, Claro. Ferraresi Sí. en Avellaneda, más allá de eso, pero también porque, digamos, la Libertad Avanza tiene como una tendencia, y lo que yo decía también que era importante y era un desafío también para la Libertad Avanza, es el voto que sacó en el 23 fue peronista de la Claro. Libertad Avanza, porque como estaba Juntos por el Cambio, el voto antiperonista clásico, histórico, Sí. se lo llevó Juntos por el Claro. Cambio. El 25, 27, 31 que sacó en cada municipio Javier, se lo sacó al peronismo, y eso lo saben los intendentes. Entonces, más allá de que están todos rotos entre ellos, hay un tema territorial Claro. que, digamos, que la boleta, por eso intentaron que la boleta sea blanco y negro y no violet, no en Sí, que colores, no sean colores. todas esas pequeñas cuestiones para que la gente no tenga identificado el partido de Milei. Acá la Ajá. gente va a votar a Javier aunque no esté, y el color violeta es Javier. Y eso los intendentes lo están percibiendo. Ajá. ¿Va a ser una elección, la del 7 de septiembre, una elección provincial o se va a nacionalizar? Yo tengo mis dudas. Yo creo que en algunos lugares donde están muy rotos ellos van a localizar total, tipo municipalizar, ni siquiera provincializar. Claro. Y en algunos otros lados van a tratar de nacionalizar. Yo creo que la cámpora va a nacionalizar y los PJ ortodoxos van a municipalizar. Y ustedes, la señora, por ejemplo, va a plantear el tema de la inseguridad en la provincia No, de y Buenos Aires, aparte seguro. nosotros tenemos un candidato en la tercera, Maxi Bordarenko, que es un Ah, es un comisario. comisario, Te iba a preguntar, claro. pero- ¿Qué es comisario? Sí, Él. que retirado, Ah, retirado de la retirado. policía bonaerense. Sorprendió su designación porque no estaba, o sea, no su designación, pero
bueno, que encabece la lista, si no hay Sí. cambio, supongo que ese nombre ya está. Sí, sí, sí. Y sorprendió porque no era uno de los nombres que circulaba dentro de las posibilidades en la tercera sección, que es una es clave por el Claro. peso que históricamente tuvo el peronismo ahí. Es la que iba a encabezar Cristina Kirchner. Magario es una figura de peso del lado de Fuerza Pero Patria. aparte es la vicegobernadora, están Claro, jugando a la sí, sí, sí. porque era vicegobernadora, una ¿no? figura desconocida quizás entre los nombres de la política que circulaban. Porque me ¿Estás al parece tanto que... de sí, esa? sí, no, aparte lo conozco. Lo conozco, Maxi. Sabía, no digamos, te enteraste anoche. No, pero aparte... Excomisario. Un excomisario inspector, o sea, jerárquico. ¿Sí? No, era comisario que estaba en la jerarquía, después está mayor y general, son los dos cargos que quedan. Sí. De Florencio Varela, con mucho trabajo territorial, una persona muy técnico superior en seguridad pública, una persona comando de la calle, porque es importante, también tenés muchos policías que pasaron su vida en escritorio o Sí, académicamente, sí, que son sí. tan importantes como el operativo, pero es interesante que tengamos un candidato que sea operativo, que conozca la calle, Y que va a conozca los plantar el chorros, tema que de la conozca- inseguridad, Obvio. porque sí, eso es lo que no Pero quería es Cristina muy Fernández, bueno que vayan a y- discutir y la a mí me agenda de la parece que pone provincia. sobre la mesa la idea de que la libertad avanza, y lo digo, digamos, hasta con mi historia personal también. Es un partido que va hacia un rumbo, digamos. Entonces, prescinde de los nombres, en el sentido de... Hay algo superior que tiene que ver con la discusión de las ideas y con ganar, porque si nosotros no ganamos, no gestionamos. Sí, Entonces, pero- Maxi, que si bien no es conocido para la gente ni para la política... Es un riesgo también, ¿eh? Sí, el bueno. prescindir del nombre, porque a veces el nombre lo buscás. Mira, tuvieron que sacar al vocero para poner al candidato a legislador en la ciudad de Buenos Aires. O sea que el nombre... No digo que no sea algo que se pueda utilizar, pero me parece que en la tercera sección, en donde la gente en realidad está muy preocupada por la seguridad, pero también porque no tienen asfalto, no tienen cloaca, hace 40 años que los mismos gestionan los mismos lugares. Entonces, está bueno tener una persona que pueda explicar, porque puso el cuerpo y porque trabajó de eso, cuál es la idea nuestra, si Ya él va a la habían intentado discusión. alguna Hay vez, igual ¿no? algo, les cuento, les comparto para sumar a lo que estamos hablando, como del laboratorio que estoy averiguando, de la figura de este hombre, esta candidatura, tiene que ver con que no había nadie dentro de la Libertad Avanza que midiera más que la marca. Nadie. No es que sea, no, si ponemos a fulano, Claro. medimos 48 puntos y nadie. ¿No era Finocchiaro en algún momento ahí o en otra sección? No sé, Tenía ¿viste? intenciones el En PRO, algún puntualmente momento Ritondo, pero no prosperó. Sonó, Nahuel Sotelo, por También. la Claro. Fuerza del Cielo, Pero- Iñaki Gutiérrez. Sí. Lo vetó Karina. Entonces, el razonamiento era, si nadie mide más que la marca, Claro. entonces es una oportunidad quizás en una elección, no sé si que probablemente se pierda con el peronismo, pero que sea Y difícil el de hombre ganar va a para plantearte la posicionar inseguridad a a muerte, alguien. claro, Para exacto. instalar a alguien que pueda hacer una buena elección y probablemente tener proyección política hacia el 2027. Aparte, para Un poco el- esto estuvo en la mente de esta figura. Claro. Y aparte para el mensaje a la gente, que la gente no está en la política, no quiere saber nada, está repodrida y y va a todo, haber es mucho un outsider. comisario, es un Seguridad. comisario. Sí, Entonces una de ahí las- ya tenés como una Una de las instalación. incógnitas que ocurrió mucho en otras elecciones provinciales es cuánta gente va a ir a votar. Sí. Claro. ¿No? Bueno, Pues- pero después no pidamos también que la gente vaya corriendo cuando le estamos hablando de testimoniales, es decir, Bueno, una también. elección de Sí. mentirita, porque Bueno, voto por gente ejemplo, que después no eso asume. es bueno contar, y yo lo quiero contar porque me parece que es digamos, en la lista de concejales de Lomas de Zamora, el número 4 va Elizabeth Barbosa. Elizabeth Barbosa es una chica nacida y criada en Ingeniero Budge, o sea, en el fondo de Lomas de Zamora. De Lomas, claro. Toda la vida trabajó para sus vecinos, para dar una mano, todo. Y es la primera vez que Ingeniero Budge va a tener una representante en el Consejo Deliberante, o sea, Ajá. el fondo ¿La de número Lomas de 4? Zamora. Ah. Entonces, vamos a hacer la campaña en Lomas diciendo voten a Elizabeth. Tiene que entrar Elizabeth, que es la cuarta de la Libertad Avanza, porque va a defender los intereses de Budge, de Villa Fiorito, de Villa Albertina, todos los lugares más postergados de Lomas. Que nunca llega un concejal de ahí. Siempre son los de Banfield, los de Temperley, que no está mal, pero quiero decir, por primera vez, va a pasar. digamos, la Libertad Avanza le dio la oportunidad a ella Bueno. para que vaya a defender los intereses de su barrio. Y a mí me parece que eso es re importante también para contar a la Otro gente. tema importante para mí es lo de las testimoniales. Y va a ser Es Han un vuelto. tema, ¿viste? Sí, porque es votar, ya fue un fracaso en su momento, ¿no? Entonces, Y nosotros testimoniales no, ¿eh? ¿no? Nadie, Nosotros nadie. todo, Guillermo Montenegro, ¿no? no, Valenzuela. Valenzuela Que no. van a asumir las sus personas cargos. que se presentaron se Van a- asumen el cargo, asumen Claro. el cargo. ¿Asumen el Porque cargo es un- y cumplen el mandato? Hasta asumen el cargo estamos. Claro.
Bueno. Porque vos pensás que esto es una intermedia y en el 27 En el hay 27, ejecutivo. Qué sé yo, Barack capaz que alguno tiene que Dios ser mío. candidato a gobernador o no, no lo Obvio, sé, claro. o en una interna y ahí ya me excedo. Pero sí que hay un Empieza- compromiso. ministro pronto. O ministros, o el 27, Ojo. viste que el 25 es Pero hay 27. un compromiso de asumir el cargo. de no Flor, ser muchas tenido. gracias por venir. Gracias a ustedes. Un gusto tenerte Por con favor, nosotros. gracias a La ustedes. señora Florencia Arieto para tocar todos los temas y meternos de cabeza en esta elección de septiembre, primer tramo en la provincia de Buenos Aires.